Estimados fieles, estimados hermanos, estamos celebrando la misa de la Asunción de la Santísima Virgen, que esta fiesta, este hecho de la Asunción, que fue definido como dogma de fe por el Papa Pío XII, en el cual definió que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma y está actualmente en el cielo, esperándonos. La Virgen está esperándonos a que nosotros vengamos un día con ella. Ella pasó por esta vida de una manera irreprochable, porque su vida fue perfecta delante de Dios, desde su Inmaculada Concepción hasta el momento de su ascensión gloriosa al cielo, en la cual los ángeles la llevaron al cielo por la virtud de Dios, y fue recibida por nuestro Señor en la puerta del cielo por Jesucristo, para que ya recibiera esa felicidad que ella había merecido en esta tierra, de tal manera tan perfecta que no se podía concebir una mayor fidelidad de parte de ella, porque ninguna gracia que Dios le concedió, ella se puede decir que fue infiel, o por lo menos lenta o retardada en responder a esas gracias. Fue la Virgen perfecta en todo lo que hizo. Realmente es un modelo que no tiene ninguna oscuridad para nosotros, en toda su plenitud, el modelo de la Virgen María. Así que esa gloria que ella tenía tan merecida de parte de Dios, porque todas esas gracias pues Dios se las dio también, entonces ella es la que ahora en el cielo, como dicen los santos, es el cielo de los cielos. Si podemos hablar de un cielo en el cielo, es el alma de la Virgen María, y en la cual se deleitan la mirada de todos los santos y de todos los que están en el cielo, de los ángeles. Así que en nuestra vida mortal, de nosotros hijos de Eva, pero también hijos de la Virgen María, así que podemos mirar al cielo con esta admiración, pero también con esta confianza, porque tenemos una grandísima intercesora en el cielo. Pero no olvidemos que también somos hijos de Eva, y que en nuestro cuerpo, nuestra alma, también está esa triste herencia que viene del pecado original, que en parte ha sido corregida por el bautismo, por la gracia de Dios, por los dones sobrenaturales que nosotros tenemos, y es un nuevo nacimiento, ¿verdad?, que nos viene de la Virgen María, que nos viene de esta nueva obra de Dios, que es la obra de salvación, en la cual tenemos nos viene por esa maternidad de la Virgen María. Es la nueva Eva, pero es una Eva que nos restaura, que nos hace nacer, que nos concibió en el Calvario, ¿verdad? La Virgen ahí nos hizo nacer, nos concibió en el dolor de la muerte de su Hijo. Entonces, ciertamente debemos ser orgullosos de ser hijos de la Virgen María, hijos de la Iglesia, hijos de Jesucristo, pero no olvidemos que todavía en nosotros hay una especie de mezcla que debemos considerar con mucha atención, porque ciertamente tenemos buenos sentimientos en creer en Dios, en servir a Dios, en amar a Dios, pero hay ese peso todavía de la herencia de Eva que nos atrae hacia abajo, que pesa en nuestra vida y que debemos discernir. Y es el drama que muchos católicos no disciernen esa parte que nos viene de Dios y esa parte que nos viene de Eva, y que a veces por esta inconsciencia
pues cometemos errores, o bien seguimos la parte mala de nuestra vida, o tal vez no somos suficientemente fieles a las gracias espirituales, a los dones de Dios. Y esa inconsciencia es muy dañina para nosotros. Entonces, ¿qué consiste la vida cristiana? Pues por una parte es en entender lo que Dios ha hecho y lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro interior, discernir lo que viene de nosotros, de nuestra naturaleza herida, y lo que viene de Dios. Si no discernimos, pues estamos un poco a la deriva y perdemos oportunidades que se nos presentan en nuestra vida, oportunidades tal vez de protegernos del mal, tal vez de combatir el mal en nuestra alma, o también en el mundo, ¿verdad? Porque también en el mundo está esta herencia de Eva, ¿verdad? Entonces, cuando el mal nos ataca, no sabemos defendernos, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, por falta de conciencia de la vida cristiana. Y también, cuando Dios actúa en nuestra alma, pues puede pasar que seamos insensibles a las gracias de Dios. ¿Por qué somos insensibles a las gracias de Dios? Porque no rezamos suficiente, porque no somos, tal vez faltamos de recogimiento, de vigilancia, de formación, ¿verdad? Tal vez de lectura, de lecturas buenas, católicas, que nos ayudan a comprender cómo Dios actúa en nuestra vida espiritual, cómo Dios actúa, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos inspira y nos estimula a ser buenos. O también cómo el demonio se comporta, ¿verdad? Con esa astucia, con ese doblez, y que no solo él directamente a veces a nuestras almas, sino también por medio de otras personas, no solo de los que son malos francamente, de aquellos que francamente sirven al demonio, al pecado, a la carne, sino a veces por los mismos cristianos que no son suficientemente fieles a las gracias de Dios, y que por una fragilidad, por una falta de fervor, a veces también son instrumentos del pecado, del demonio. No digo un instrumento franco, un instrumento entero, pero así parcialmente. Hasta nosotros mismos en algún momento, tal vez el demonio nos inspiró alguna envidia con el prójimo, algún sentimiento negativo o algún sentimiento de ira, un mal sentimiento que hizo que nosotros fuimos instrumentos momentáneamente de la acción diabólica y que hemos hecho tal vez daño a nuestro prójimo de alguna manera. No es forzosamente algo muy grave, pero sí puede pasar. Entonces debemos tener Dios nos dé la gracia de tener ese discernimiento de lo que viene de Él, lo que viene del demonio, de lo que viene de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza que está dañada, hay que decirlo, está dañada por la herencia del pecado, del pecado original, y que aunque esté corregida parcialmente por las gracias que hemos recibido de la Santa Iglesia, no quiere decir que todo esté perfecto, y no debemos decir que engreírnos por el hecho de que somos católicos, de que hemos recibido muchas gracias de Dios para estar en la tradición de la Iglesia como Dios manda. Debemos permanecer humildes. Con más razón, cuando miramos a la Virgen María, cómo respondió a los elogios de Isabel, de Santa Isabel, en este Evangelio, con humildad. Ella, que no tenía nada que reprocharse porque siempre había sido, por la gracia de Dios, fiel, pues responde con muchísima humildad, y cada vez que le hacen un elogio, ella lo vuelve a Dios. Mi alma se engrandece en Dios mi Salvador. O sea, no se atribuyó nada, todo se lo regresó a aquel de quien lo había recibido. Y en nuestro caso, nosotros tenemos esa tendencia a atribuirnos las cosas, las gracias de Dios, que como dice la teología de la Iglesia,
el menor acto bueno que hagamos nosotros, siempre se lo debemos a la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podríamos hacer nada bueno en orden a nuestra salvación, nada bueno en orden al bien. Así que somos realmente dependientes de Dios. Hay que tomar conciencia de eso. Y esa conciencia y esa sumisión a Dios nos atrae nuevas gracias. ¿Por qué Dios no nos da todo lo que Él quisiera darnos? Y lo sabemos bien que es todopoderoso, es infinitamente bueno, que nos ama infinitamente. ¿Por qué Dios no nos da nuevas gracias? Porque nosotros no lo reconocemos, no guardamos nuestro lugar. Y cuando nos da algo, nos lo atribuimos, entonces creamos barreras a la gracia de Dios, creamos barreras a la acción de su gracia. Y eso nos indispone a las gracias de Dios. Entonces, Dios quiere que haya una colaboración de su obra, que nosotros colaboremos. No quiere que seamos meramente pasivos, quiere que respondamos. Y esa correspondencia debe ser el estudio o la preocupación de toda nuestra vida, de vivir correspondiendo a la gracia. Por eso la Virgen María, si leemos en el Evangelio cómo vivió ella, cómo se comportaba, pues es un modelo de recogimiento, de discreción, de paciencia, de fidelidad. Y la Virgen vivió, tenía una vida vivía como una monja vive en un convento, ¿verdad? Siempre en esa vida de recogimiento, de silencio, de oración. Aunque ella vivía en el mundo, pero su vida era ejemplar. Y es hoy lo que el mundo nos quita. Este mundo moderno, lo que si algo tiene de particular es la disipación. El hombre vive fuera de sí, no vive dentro de sí. Y lo primero que debemos nosotros considerar es la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo que pasa dentro de nosotros, debemos tener más cuidado de nosotros que lo que pasa afuera, es natural. Pero el hombre hoy vive fuera de sí, no se recoge a pensar en su interior, ¿verdad? El hombre tiene horror, tiene miedo del silencio, y se aburren si están en un poquito solos o que están en un momento de reflexión. No quieren eso, quieren estar fuera corriendo, haciendo mil cosas. No quieren entrar dentro de sí mismos para conocerse, para mejorarse, para vivir esa presencia de Dios, que finalmente es nuestra riqueza. Nuestra verdadera riqueza es nuestra relación con Dios. Y todo lo que es bueno que nos rodea, y que hay algo que puede ser decirse que es algo bueno, pues viene de Dios, y es una riqueza que nos relaciona con Dios, ¿verdad? Cuando vemos algo hermoso que Dios ha hecho, vemos la naturaleza, vemos las obras de la creación, eso nos pone en contacto con Dios, aunque haya personas que no quieran reconocer, ¿verdad?, que hay un Dios. Pero sí, Dios nos habla por su obra, y cada cosa buena que nos da debería ser una manera de responder, de atraer nuestra gratitud hacia Dios, nuestro amor. Pero hay muchos regalos que Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho muchos regalos, pero nos ha hecho unos regalos que son más principales, ¿verdad? Y se puede hablar de ese regalo que es la Virgen María, que Dios nos ha hecho, que podemos recurrir a ella constantemente. Es una madre buena, paciente, y que a pesar de nuestra indignidad nos considera sus hijos. Pero como Dios quiere que se pidan las cosas, hay que pedírselo, y ella nos puede ayudar si se lo pedimos. Y otro regalo que Dios nos ha hecho, pues, es la Santa Misa. La Santa Misa, porque es simplemente el sacrificio de la cruz, del Calvario, en el cual Jesucristo nos salvó a todos nosotros, toda la humanidad,
y de donde vienen todos los bienes. Es como la fuente milagrosa de la gracia, ¿verdad? Entonces, la invención de Dios, porque Dios tiene muchas ideas así como benéficas, que nosotros los hombres ni lo esperábamos, pero Dios lo hizo. Es la invención de Dios, de su bondad, cada vez se inventa para mostrarnos cuánto nos quiere, y Él quiso la misa para que el sacrificio de la cruz estuviera presente en nuestra vida, para que podamos asistir. Nosotros no pudimos estar hace 2000 años en el Calvario con la Virgen María, San Juan, qué gracia tan grande hubiera sido, ¿verdad? Pero no, Dios quiere que ese sacrificio se renueve todos los días en el altar, para permitirnos estar presentes en el sacrificio de Jesús. Se renueva realmente el sacrificio de la cruz, y tal vez no lo valoramos porque no tenemos fe suficiente. Ese regalo de la Santa Misa es grandísimo, y cada quien, según la amplitud de su corazón y sus buenas disposiciones y su fe, recibe más gracias al asistir a la misa, si está ahí con esas disposiciones. Por eso nuestro Señor sabía que de todos modos no íbamos a tener siempre las buenas disposiciones, entonces dice, bueno, por lo menos que la misa se renueve todos los días, para que así todos los días algo recibirá. Así que tenemos la oportunidad de asistir a la misa muchas veces, y cada vez recibimos gracias nuevas. No porque la misa esté limitada, porque la misa tiene un valor infinito, pero son nuestras disposiciones que son limitadas, y entonces cada vez recibimos gracias limitadas, pero se renuevan, ¿verdad?, todos los días. Entonces pensemos en asistir cada día mejor a la Santa Misa. Pero el demonio, en su envidia y su odio contra la Iglesia, ha encontrado hombres que han logrado pervertir lo que es la Santa Misa. Por eso, ¿cómo es posible que la Iglesia tenga una crisis de tal magnitud? Porque se ha oscurecido el sol de la Santa Misa. La misa es muy importante, pero primero es la fe, claro está. Pero si hablamos de la misa, debemos percibir sus frutos si estamos a la misa con fe. Pero se ha modificado, hombres malos que han infiltrado la Iglesia y que están al servicio del mal. Y sabemos que Aníbal Bugnini, que hizo la nueva misa, pues era masón. Y él mismo en sus escritos decía que quería cambiar la misa, que quería hacerla al gusto protestante, que quería hacerla una misa pues ecuménica, todo eso. Entonces se ha desvirtuado la misa, y la misa, la nueva misa es una misa, como decía Monsieur Lefebvre, la misa y los nuevos sacramentos son sacramentos bastardos. Es una expresión muy fuerte, porque se ha mezclado lo bueno con lo malo, y en ese caso Dios no lo aprueba. O sea, es como si yo pongo elementos protestantes en una misa católica. Eso ofende a Dios. Es como corromper las cosas más santas, ¿verdad? Y es el gran problema de la nueva misa, que hace caso omiso de 2000 años de tradición de la Iglesia, la tradición de los santos, de los papas, y se dice que finalmente la misa tradicional viene de los apóstoles. En la parte central se atribuye a los apóstoles el canon. Bueno, todo eso ha sido retocado para crear una misa que guste al mundo, que guste a los protestantes, que guste al mundo humanista de nuestra época, y ya se centra más la atención sobre el hombre y no tanto sobre Dios. Entonces,
este problema tan inesperado, porque tantos siglos la Iglesia siempre dijo la misa, y de golpe viene un Papa modernista que retoca todo, pero el corazón de la gracia que ilumina, que santifica la Iglesia, pues es la Santa Misa. De hecho, los sacramentos, Santo Tomás los asocia a todos a la Eucaristía, a la misa, que es la fuente, ¿verdad?, donde viene la virtud, la fuerza de los sacramentos, viene de la Santa Misa. Entonces, ciertamente muchos católicos que han reaccionado delante de toda esta crisis, se han inquietado por decir qué debemos pensar de la nueva misa. ¿Debemos aceptarla? ¿Debemos rechazarla completamente? Entonces sí, realmente era un problema complejo, porque hombres de iglesia habían promovido esto, y al mismo tiempo había una mezcla de cosas buenas con cosas malas. Entonces, yo como sacerdote de la Fraternidad San Pío X, y también porque Dios también nos muestra el camino, Dios, así como en la época de los hebreos en Egipto, ¿verdad?, Dios les suscitó un jefe. Dios, nosotros no lo inventamos, ¿verdad? Decimos, a veces Dios nos presenta una persona que sea como un guía, y le da las gracias para eso, ¿verdad? Así como en el tiempo de la Contrarreforma, Dios suscitó grandes santos como San Ignacio de Loyola, o San Felipe Neri, o San Alfonso de Ligorio, todos esos santos que les dio gracias Dios especiales para los males de su época. Y las personas de su época pues debían ser dóciles a esos santos, porque Dios les presentaba ese santo para los males de esa época. Y así en nuestra época, yo pienso sinceramente que nos dio un gran obispo que se llamaba Monseñor Lefebvre, que le dio gracias especiales para orientarnos, aun si todos pues no podemos ser perfectos. Tal vez en alguna cosa Monseñor Lefebvre tal vez pudo equivocarse en detalles, pero se puede decir que es tan compleja nuestra época y la problemática de la Iglesia actual, que es muy difícil que no haya algo en lo cual nos equivoquemos. Es casi imposible. Y yo pienso que él, tal vez algunos detalles, pues sí, él dudó, se pudo equivocar, pero es algo que pues les puede, si le pasa a él, con más razón a nosotros, y no quita que Dios de todos modos le dio esa misión de darnos una orientación. Entonces esa orientación que él nos dio, nos dijo que la nueva misa no es forzosamente inválida, puede ser válida, pero no quiere decir que debamos aceptarla, porque hay misas que son válidas pero que están mal. Por ejemplo, que es una misa negra, es una misa que dice un sacerdote que es verdadero sacerdote, pero en la cual hacen una profanación de la hostia, y esa misa es hecha por la gente que adora a Satanás, y esa misa pues es una abominación. Sí, está, pero realmente, como se trata de un verdadero sacerdote, sí consagra, y sí realmente Jesús está presente, pero no quiere decir que esa misa hay que puede uno asistir, o que uno pueda decir que está bien, ¿verdad? Entonces es algo horrible, pero que no quiere decir que no sea válida. Sí, porque las condiciones que la Iglesia pone para que sea válida una consagración es que el sacerdote sea un verdadero sacerdote, que use verdadera materia, es decir, el pan o el vino, y que diga las palabras que debe decir. Y si dice eso, pues hay presencia real, aun si se trate de una misa negra. Entonces no quiere decir que porque la misa negra es algo que está mal, que es malo, que es forzosamente inválida. Es válida. O misas que son dichas por personas que se han separado de la Iglesia, por ejemplo la Iglesia ortodoxa, que está fuera de la Iglesia, que son cismáticos, están fuera de la Iglesia, y sus consagraciones son válidas, pero la Iglesia prohíbe de ir a esas misas. ¿Por qué? Porque están en el cisma, y el cisma
de por sí mismo es pecado mortal. Es un pecado y están separados de la iglesia. Entonces hay misas que pueden ser válidas sin ser lícitas. Entonces esa es lo que debemos hacer, esas distinciones para no equivocarnos, porque hay personas que son muy simplistas en sus razonamientos y dicen todo mal o todo bien, pero no, a veces la realidad es compleja, y más porque hoy la iglesia ha sido ocupada por personas que no quieren, o que son modernistas, que son liberales, o que son francamente masones, que están con una intención perversa ahí. Pero también hay esos católicos o ministros de la iglesia que son liberales, que es una especie de mezcla de buenas intenciones e intenciones mundanas, intenciones que no placen a Dios, que es la invasión del mundo dentro de la iglesia. Y han creado una misa en la cual participaron los protestantes, y que vinieron y que el Papa Pablo VI se fotografió con ellos después de que se hizo esta misa. Entonces ellos dieron su opinión: esto no nos gusta, esto nos gusta, y quitaron de la misa todo lo que decía directamente los dogmas que no placen a los protestantes. Ya no aparecen de una manera clara, ya no aparecen. Entonces esto hace que la misa moderna es ambigua. Tiene muchos elementos protestantes, por ejemplo el estilo narrativo de la consagración. En la misa católica no es una pura narración, es consecratorio, un estilo consagratorio en el cual se renueva, se actualiza lo que pasó hace 2000 años sobre el altar. Entonces no es puramente la narración de algo que pasó hace mucho tiempo, no, es la actualización de algo que se está renovando actualmente en el altar. Y eso no les gusta a los protestantes. Por eso la misa nueva tiene ese sentido narrativo, y se hace del altar una mesa, que eso es protestante, es un elemento protestante. Ya se usan utensilios de uso común y no tanto los vasos consagrados, que son para la consagración y la presencia real. La comunión en la mano, la comunión bajo las dos especies, todos esos son elementos protestantes. Se le da el sentido de comida, de asamblea, que es la concepción protestante. Entonces, y se dan cargos que son típicamente sacerdotales a los fieles, lo cual entra también en el concepto protestante de que todos son iguales y que la misa es un acto democrático y que todos participan y que todos tienen los mismos poderes, y no es así. La misa católica es el sacerdote celebrante y los fieles asisten, participan a la misa, pero el que dice la misa es el sacerdote, estrictamente hablando. Entonces la misa no dice explícitamente errores protestantes, pero es una mezcla muy extraña, que hace que está envenenada. Monsieur Lefebvre utilizaba esta expresión: la misa moderna está envenenada porque tiene elementos protestantes que poco a poco van debilitando la fe de los fieles, y que aquellos que asisten a la misa, pues con el tiempo van a perder la fe o la van a debilitar sensiblemente. Entonces, de hecho, los frutos de la nueva misa son desastrosos en la iglesia. Muchos católicos han perdido la fe, se han alejado o se han debilitado en su fe. Entonces, esto es el verdadero cisma. ¿Por qué? Cismático quiere decir separarse de la iglesia. Y la nueva misa está en ruptura con la tradición de la iglesia. Entonces, sí, la misa moderna es cismática. No es un rito católico, porque Dios no puede aprobar algo así, ¿verdad? La nueva misa es un rito que incluso Pablo VI cuando uno lee el texto en el cual Pablo VI aprobó la nueva misa, pues es una aprobación que es muy general, o sea,
no parece realmente una aprobación formal como hacían antes los papas. Es muy ambigua su proclamación. Entonces, por eso consideramos, y como Monseñor Lefebvre siempre nos enseñó en la fraternidad, que la nueva misa no puede ser considerado como rito católico. Aunque hay personas que van a la nueva misa y no saben, no entienden todo lo que pasó, no saben lo que... Entonces estas personas no pecan porque están de buena fe y están en la ignorancia, y tal vez Dios les dé alguna gracia de todos modos, pero no será tal como lo daría en la misa tradicional. Nunca será de esa manera. A veces Dios tiene consideración de las almas ignorantes, por eso no hay que juzgarlas y decir que son unos modernistas. Bueno, a veces sí son modernistas, pero sin darse cuenta. Hay unos que sí se dan cuenta, otros que no. Pues es un problema muy difícil, pero no podemos, por el hecho que haya personas de buena fe, aprobar en sí la nueva misa. No se puede. Entonces la misa, no debemos asistir a la nueva misa. No es lícito, porque es una misa que no puede ser considerada en sí católica. Y entonces es lo que Monseñor nos enseñaba, pero ciertamente no se le puede decir así a todo el mundo, porque pues las personas no saben y es a veces difícil que entiendan estas situaciones tan complejas. Pero estas situaciones tan complejas que hay en la Iglesia no dependen de nosotros. Entonces, y a veces no es culpa de la gente. Así que, bueno, hay que tener mucho tacto, es verdad, pero yo no puedo de una manera directa aconsejar a una persona que vaya a la misa moderna. No lo puedo hacer, porque yo sé que ese rito no es lícito, no es un rito católico, aunque esté hecho dentro de la Iglesia con las aparentes aprobaciones, pero estrictamente hablando no lo es. Así que un sacerdote, por ejemplo, puede, con una persona que está en la Iglesia moderna, no le va a decir que forzosamente que es pecado, porque esta persona no lo entendería. Entonces, por prudencia, puede guardar silencio y no decirle nada, para que pues no se puede hacer más. Entonces simplemente si ella va, pues no le puede decir forzosamente que no vaya, pero tampoco le puede decir que sí vaya. Esa es la diferencia. Y no podemos decir vea a la misa positivamente, porque nosotros sabemos que no está bien, pero a veces podemos guardar silencio, ¿verdad? Decir, bueno, si tú lo haces, pero Dios que Dios te proteja, ¿verdad? Pero yo no voy, a veces no puedo decirle francamente a una persona que esto está mal, porque no lo entendería. Entonces ahí es una cuestión de tacto, de prudencia, de caridad, y entonces hay que tener esa consideración con los ignorantes. Y hoy la situación del mundo, de la Iglesia, es tan compleja que no se puede decir todo a todos en todo momento. A veces hay que tener ese tacto sobrenatural y que incluye una cierta caridad, pero nunca es lícito, según la teología de la Iglesia, nunca es lícito aconsejar algo que es positivamente malo. Jamás, aunque sea un pecado venial. Yo no puedo aconsejar a nadie nunca de hacer o decir una mentira o una mentirita, ¿verdad? Porque en la doctrina católica nunca el fin justifica los medios, nunca, ni en los pecados veniales ni en las cosas pequeñas. Y hoy ese sentido de esa integridad en la vida moral se ha perdido, y hay personas católicas que consideran que sí, que una mentirita sí pasa, que cositas, yo no hablo hay cosas que son permitidas de hacer, que es esconder la verdad y no decirla claramente, pero eso no es mentira, o lo que se llama restricción mental, que no es mentira. Pero la mentira verdadera, aunque sea en cosas muy pequeñas, nunca se justifica. Y es el sentido absoluto de la moralidad que los católicos lo han perdido hoy. Y hasta puede decirse que en la tradición no hemos sido perfectos desde ese punto de vista.
ese sentido de la integridad moral. Entonces, el mal como tal nunca se justifica, aunque fuera venial. Y a veces ni para evitar un gran mal nunca está permitido hacer un pecado venial. Esa falta de interés moral se ha perdido en nuestra sociedad. Y ya muchos no lo entienden. No dicen, no, eso sí, eso sí se permite porque pues es por un bien mayor. Pero no, es que eso nunca se justifica. Y los santos tenían ese sentido de la integridad y que decían, bueno, tú vas a ponerle un granito de incienso para este falso Dios, un granito chiquitito, tú nomás con que pongas ese granito te perdonamos la vida. No, y entonces no aceptaban y eran mártires, daban su vida por no hacer algo que parecía ínfimo. Así que se pierde ese sentido de la entereza. Y miremos a la Virgen María, como estaba diciendo la Virgen Inmaculada, que ella nunca pecó y que su vida fue perfecta en ese sentido. Así que ciertamente es difícil vivir una vida perfecta en una sociedad tan imperfecta, pero Dios nos asiste, Dios nos protege. Y debemos, hay que pedir siempre en su providencia que nos permita vivir bien nuestra vida cristiana y evitemos todas esas mezclas que nos debilitan, porque hay personas que quieren ser buenos católicos pero al mismo tiempo tienen malas amistades, tienen malas diversiones, o a veces son diversiones mundanas, o lecturas, o no sé, la televisión, etcétera, todo eso que debilita y que nos puede hacer pecados veniales. Pues tengamos esa preocupación de excluir todo aquello que nos puede dañar, y si algo tenemos que usarlo, ¿verdad?, por necesidad. Por ejemplo, hay personas que necesitan por varias razones ir a consultar el internet o no sé, a salir a la calle. A veces pues van a ver cosas que no están bien, pero Dios nos asiste porque en ese caso no lo hace uno por esa intención. Y Dios nos da gracias especiales en épocas difíciles. Como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiere decir que la gracia no nos va a ser negada, pero tenemos que corresponder. Y esa correspondencia puede ser más difícil en determinadas situaciones. Entonces es más difícil ser fiel hoy que en otras épocas. Pero tengamos esa intransigencia en la fe, que es la intransigencia de la Virgen María, porque ella sí fue realmente fiel. Y cuando contemplamos su bondad, su dulzura, su humildad, no nos engañemos creyendo que ella no era fuerte, que ella no era intransigente en los principios. No nos engañemos, porque sí lo era. Y en la liturgia hay pasajes en que hablan de la Virgen que es fuerte como un ejército en orden de batalla. Es una mujer fuerte, es la peor enemiga del demonio, del pecado, del mundo. Así que no confundamos la humildad, la dulzura con la debilidad, y no confundamos la caridad con la falta de rechazo, de odio del pecado, del mal. Y no confundamos esa bondad de la Virgen con la debilidad ante el pecado, al demonio y los enemigos de Dios, porque ella sí es capaz de ser la que mande los ejércitos de Jesús, como así lo pasó en la Cristiada de México. La Virgen estaba presente en las batallas, los cristeros. No es una Virgen pacifista, no es una Virgen ecuménica, nada de eso. Así que es un efecto de nuestra debilidad humana, que confundir la humildad y la bondad con la debilidad. Eso es un defecto nuestro. A veces creemos ver eso y creemos que los santos son débiles o son tontos. Eso no es verdad. Así que debemos deshacernos de esos prejuicios, de esas ideas falsas que también nos dañan a veces en nuestras decisiones,
que a veces faltamos a la prudencia o a la caridad o a la fortaleza. Vamos a pedirle a la Virgen en esta solemnidad de la Asunción que nos ayude un día a llegar con ella de la mejor manera posible, imitando su ejemplo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.